Vivimos en una época de muchos simulacros, de muchas simulaciones, de muchas falsedades. Hoy nos venden perfumes de cierto nombre que no son legítimos. Nos venden zapatos, nos venden tenis, nos venden ropa de una cierta marca y es una falsedad. Hoy nos tocan muchas veces a nosotros billetes que son falsos. Billetes que pueden tener la apariencia, pero que no son legítimos, no son auténticos, no son los editados por el banco de un país. Hay muchos momentos y situaciones en las cuales nosotros nos vemos confrontados con la falsedad. Y muchas veces nos dejamos atrapar por esa falsedad. Alguna vez, cuando estaba recorriendo la zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca, estábamos en una de las principales pirámides y había ahí una excavación en donde estaban mirando las diferentes culturas que habían pasado por esa región. Uno podía mirar ahí los vestigios de las diferentes tribus y cuando estábamos observando detenidamente se nos acercó un hombre que sacó de un morral un objeto y dijo: mira, así escondiéndolo, lo sacaron de aquí, es auténtico, es antiquísimo. Se calcula que es de alrededor del año 300 de nuestra era. ¿No te interesa? Y yo de pronto dije: no, ya conozco mucho de falsedades. No quiero. Y seguimos el recorrido por las diferentes pirámides y el Señor iba atrás de nosotros. Como que ellos detectan a quién le pueden vender. Entonces me siguió insistiendo y me dice: mira, tú sabes lo que vale en el mercado. Tú sabes lo que este objeto. Bueno, es más, esto no tiene un valor identificable porque esto no se comercia. Pero mira, tú lo puedes tener. Tú lo puedes llevar contigo. Yo te lo dejo barato. Dije: no, gracias. Insistió. Y bueno, después de que empezó como en 300 pesos, llegó a 60. Y dice: bueno, cómpremelo, tengo mucha hambre. Y yo dije: se lo voy a comprar. Y se lo pagué en 60. Internamente dije: me ahorré 240 pesos. Bueno, pero me dice todavía: pero escóndalo bien porque se lo pueden quitar. Bueno, así que lo envolví donde pude, lo guardé en un lugar secreto. Cuando salíamos de la zona arqueológica, había vendedores a la salida. Y ahí tendidos sobre un plástico, 20 o 30 objetos iguales a los que yo había comprado en 20 pesos. Oye, hay muchas cosas falsas, imitaciones. Uno se va volviendo experto en algunas áreas y en otras no. Porque las cosas que realmente valen son aquellas que son legítimas. ¿Cuántas veces usted se ha llevado un chasco con un billete? Un billete de 100, de 200, de 500, ¿verdad? De 500 pesos. Hasta que se vuelve uno experto y comienza a revisar aquello que antes no revisaba. Y comienza a ver si tiene el relieve, comienza a ver si tiene ¿cómo se dicen? Las gotas de agua, las marcas de agua. Comienza a ver si a trasluz se puede ver la imagen que está en medio de ese billete, si tiene la cinta, ¿verdad? Comienza a ver además el color detenidamente, si es el verdadero, la textura del billete, en fin, comienza a verlo. Porque no quiere uno que le engañen, porque uno quiere tener cosas que son legítimas. También Dios quiere cosas legítimas.
también Dios quiere una iglesia verdadera. Una iglesia que sea la iglesia, no una apariencia, no algo falso, no algo superficial, sino una iglesia de verdad. Hay 7 características que yo quiero resaltar en esta tarde que aparecen en el Nuevo Testamento como las marcas de la verdadera iglesia. 7 características. La primera de ellas es que la iglesia es un pueblo o el pueblo escogido. Es el pueblo elegido por Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 16, el Señor Jesús le dice a los discípulos: yo los escogí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Yo los elegí. Yo los busqué. Yo los encontré. Yo los llamé. Yo los integré. Yo los hice caminar conmigo. El pueblo de Dios es un pueblo elegido por Dios mismo. Una de las grandes características o la primera marca del pueblo de Dios es que es eso, el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros pertenece a una familia determinada. Para beneplácito o para no beneplácito. Cada uno de nosotros, por casualidad, nace en una familia, con todo lo que esto implica. ¿Cuántos de ustedes en su adolescencia quisieron cambiar de familia? Levanten la mano. Sean honestos. Cuando uno se imagina que las familias de los amigos son mejores, ¿verdad? Que las mamás de los amigos, esas no regañan, esas no reprenden igual que la nuestra. Está uno buscando una familia mejor. Nacimos en una familia determinada, en una familia que nos tocó nacer. Y eso puede tener un privilegio o puede no ser un privilegio. Pero lo mayor, lo más grande es que nosotros pertenecemos a un pueblo conformado por Dios. Un pueblo conformado por Dios. ¿Desde cuándo? Dice la carta a los Efesios. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía planeada la iglesia. Dios ya tenía planeado un pueblo. Él creó al ser humano. Él decidió integrarlo en una comunidad, en una familia. Y Él lo hizo suyo. Es suyo este pueblo. Este pueblo que antes no era pueblo. Este pueblo que en un tiempo no era pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La iglesia ha sido integrada por la libre decisión de Dios. No es un invento de un hombre. No es un invento de alguien del siglo pasado o de hace 20 siglos. Este es un invento de Dios. Y Dios conformó a este pueblo a través de un precio muy alto. Pagó un precio muy alto. Pagó el precio de su Hijo por este pueblo. Ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo escogido de Dios. Hemos sido integrados en una familia que es la familia de Dios. La iglesia ha venido a la existencia por la gracia infinita de Dios. Dios llamó a hacer algo de lo que no existía.
Dios llamó a la existencia a un pueblo que antes no existía. Dios llamó a este pueblo del rechazo a la aceptación. No por lo que éramos o somos, sino solo por su infinita gracia. Solo por su libre decisión nos llamó. Este es un gran privilegio. Este es un gran privilegio. Somos el pueblo, la familia de Dios. Dios está comprometido con nosotros para siempre. Dios se ha comprometido con nosotros para siempre. Ustedes en este mundo pueden pertenecer a una sociedad, a la sociedad de Club de Leones o Caballeros de Colón, según sea el gusto de cada quien. Cada uno puede pertenecer a una sociedad. Y esa sociedad tiene una intención humana: pertenecer a la iglesia. Tiene una conexión con lo eterno. Tiene una conexión con algo que está desde antes de la fundación del mundo y que apunta hacia la eternidad en el futuro. La iglesia es algo conformado por Dios mismo. ¿Se puede terminar la iglesia? ¿Se puede destruir la iglesia? Aun cuando a veces parece que se extermina, Dios hace que de debajo de las cenizas brote su pueblo. La iglesia no se puede terminar porque es de Dios y Dios la defiende. Es su familia, es su pueblo. Muchas veces cuando la iglesia pasa por pruebas, por quebrantos, cuando la iglesia es zarandeada severamente, nos da miedo. ¿Será que se puede terminar? ¿Será que puede llegar a la extinción? No, la respuesta es no. Tal vez nosotros podemos dejar de pertenecer a la iglesia, pero la iglesia no se termina. La iglesia no se termina, no se acaba, porque es el pueblo de Dios. Es la familia de Dios, es lo que Dios defiende porque Dios lo ha creado. Él lo sustentará y Él lo guardará. A lo largo de cuántas jornadas difíciles en la historia del mundo ha pasado la iglesia, de persecuciones, de tiempos realmente intensos, de tiempos donde ha sido amenazada, a veces por los privilegios. Ha pasado por épocas como la Reforma, como el siglo XVIII. Ha pasado aún por el siglo pasado en tiempos de pruebas. Y la iglesia se sostiene porque es el pueblo de Dios, es la iglesia, familia de Dios. Esa es la primera característica. La segunda marca de la iglesia de Dios, o de la iglesia que es el pueblo, la familia de Dios, es que es un pueblo nacido de nuevo. Es un pueblo nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versos 3 y verso 5. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús dijo, tenéis que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el acceso? ¿Cuál es la entrada a este pueblo de Dios, a esta familia de Dios? A través del nuevo nacimiento. No a través de un hombre familiar, no a través de una sangre, no a través de una herencia, sino a través del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con un encuentro personal con Dios. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Yo no puedo darle mi fe a mi hijo. Yo no puedo pasarle mi fe a mi hijo. Tiene que tener su propio encuentro con Dios. No puedo decirle a Dios, Dios, yo ya creo, salva a toda mi familia, guarda a toda mi familia. Cada uno tiene un encuentro personal con Dios. La entrada
a la iglesia espiritual, al pueblo espiritual de Dios, tiene que ver con el nuevo nacimiento, con ese momento del arrepentimiento, de la conversión hacia el Señor Jesucristo. Uno puede ser también miembro de una comunidad visible, pero eso no significa que uno sea parte del pueblo espiritual de Dios. Porque a veces no hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos de nosotros, después de 10 o 20 años de estar en la iglesia, llegamos a tener la experiencia de conversión? Por fin, después de 5, 10 o 20 años, llegamos a experimentar la conversión hacia el Señor Jesucristo. Nacimos verdaderamente de nuevo. Y en ese momento entonces fuimos parte de este pueblo que Dios conoce, que Dios tiene diseminado en el mundo, que Dios sabe quién es. Nuestra identidad es una identidad corporativa, pero nuestra entrada en la iglesia es una entrada individual. Esperamos que como comunidad ayudemos a que aquellos que no tienen fe la puedan encontrar. Que no seamos un estorbo, que no seamos un obstáculo, ni para los niños, ni los jóvenes, ni los recién convertidos, para que se entreguen al Señor. Hoy me ha sorprendido con una noticia muy favorable nuestra hermana Susi Flores. Me ha compartido la decisión de que quiere bautizarse. Celebramos a Dios esta decisión de nuestra hermana. He tenido un impacto en la vida. He tenido un encuentro muy especial. Y ahora quiero sellarlo con el bautismo, dice la hermana. Quiere ser parte de ese pueblo que ha nacido de nuevo. Todos hemos nacido con un espíritu rebelde, todos hemos nacido con una oposición al Señor, pero cuando decidimos ser parte, entonces Él nos recibe con los brazos abiertos. Por medio del arrepentimiento nos volvemos al Señor para nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. La tercera marca del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es un pueblo centrado en Jesucristo. Es un pueblo que ha puesto su centralidad de atención en Jesucristo. En el pensamiento que tenemos en el boletín el día de hoy, bueno, no lo traigo, ustedes lo pueden leer. Gracias, Humberto. Esto lo iba a decir de memoria, pero yo sé que no lo iba a poder hacer. Buena fe. Nunca me lo permitiría. Cuando sea llamado ante mi Dios y Señor, no me voy a presentar con una cesta a la espalda llena con mis obras completas. Todos los ángeles se echarían a reír. Ni tampoco diría para mi justificación, siempre tuve una buena intención, una buena fe. No. Me presentaré allí con las manos vacías y solo me parecerá oportuno decir, Dios, ten misericordia de este pobre pecador. Palabras de un teólogo suizo, Karl Barth, que se opuso a Hitler. Por causa de eso, él fue expulsado de la universidad donde enseñaba en Alemania. Por causa de esto, él tuvo que refugiarse en la ciudad de Basilea, Suiza. Y desde allá redactó un documento que se llamó el documento de la Iglesia Confesante, donde reconocía: nadie se puede llamar Señor en esta tierra sino solo Jesucristo. No hay ningún otro Señor en este mundo sino solo Jesucristo, el verdadero Señor de toda la historia y de todos los poderes. No se lo dijo a un vecino, se lo dijo a un hombre
que estaba encumbrado en el poder de Alemania, que tenía el poder económico y militar de una gran nación y que estaba decidido a exterminar a aquellos a quienes consideraba no gratos, como los judíos y los gitanos, testigos de Jehová y cualquiera que no tuviera las características que había impuesto en la raza aria. La iglesia es una iglesia centrada en Jesucristo. Somos cristocéntricos. Claro que eso también hay que entenderlo cuando hablamos de cristocentrismo. Cuando hablamos de cristocentrismo, quiere decir que confiamos solo en el Señor y no en nuestros méritos. Nuestra salvación es solo por Él y no por nuestros méritos. Porque, ¿cuáles son? Creo que tiene mucha razón cuando dice, si nosotros tratamos de llevar esos méritos ante el Señor, los ángeles se nos van a reír. Señor, Señor. El otro día cuando el grupo Ágape estaba pidiendo una ofrenda, yo di 1,000 pesos. 1,000 pesos di. ¿Cuáles podríamos nosotros presentar? ¿Cuáles podríamos hacer referencia? El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es la dirección de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, pero Él es la cabeza de la iglesia. En otra de las metáforas del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es la vid y nosotros somos los racimos. El Señor Jesucristo es el pastor y nosotros las ovejas. ¿Por qué algunas veces algunos de nosotros actuamos como si nosotros fuéramos la cabeza de la iglesia? Nos empeñamos en que las cosas sean a nuestro modo, no al modo de Jesús, sino a nuestro modo. La iglesia de Dios, hermanos, no tiene una cabeza visible, ni presente ni pasada. El presidente del Ejecutivo no es la cabeza de la iglesia. Es el que administra la organización visible, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Su palabra, su modelo, su sacrificio es para nosotros el todo, el contenido para nosotros como iglesia. Son sus órdenes las que nosotros obedecemos, no las órdenes de alguien que en algún momento quiere decidir por nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, en todo, en la doctrina, en el servicio diario, en la liturgia, en la misión de la iglesia. La iglesia está constituida y basada en Jesucristo. No está basada, hermanos, en artículos doctrinales. La doctrina son nuestra comprensión teológica. Son nuestro entendimiento teológico. Pero cuando nuestra doctrina se modifica, no perdemos la fe, porque nuestra fe no está puesta en la doctrina, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Necesitamos doctrina, porque es la comprensión que tenemos sobre la vida, sobre Dios, sobre la fe, sobre el futuro. Pero es nuestra comprensión parcial. Y nosotros sabemos que la base de todo es el Señor Jesús. El pueblo reconoce a Cristo como el centro de su vida. La iglesia reconoce a Cristo como el centro de todas las cosas. Esta es una de las marcas del pueblo de Dios. ¿Somos nosotros? ¿Sí? Amén. Somos nosotros. La cuarta marca del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios es un pueblo santificado. El pueblo de Dios es un pueblo santificado. Hermanos, ¿cuándo esto es un ideal? ¿O qué sentido tiene? Porque cuando uno comienza a leer 1 Corintios y comienza uno con el segundo versículo en donde el apóstol Pablo dice: a los santificados que están en Corinto, gracia y paz a vosotros.
Así saluda Pablo a la iglesia de Corinto, a los santificados que están en Corinto. Y luego cuando uno mira el interior de la carta, cuando uno observa el interior de la carta y uno observa lo que hay dentro de esa comunidad, la gente está dividida, peleándose unos con otros, diciendo yo soy de fulano de tal, yo le creo a fulano de tal, yo soy de este líder, yo de aquel, yo de Pedro, yo de Juan, yo de Apolos, yo de Jesús. Están divididos entre ellos. Luego también el apóstol Pablo señala que hay entre ellos un incestuoso, uno que está conviviendo con la que fue esposa de su padre. Hay un incestuoso dentro de la comunidad. En la comunidad también hay algunos que van a resolver sus problemas ante los tribunales de la sociedad romana. Entre la comunidad de Corinto hay divisiones porque algunos están hablando acerca de un don espiritual que es el más relevante y están diciendo ese es el que yo tengo y soy mejor que tú. Y se están peleando unos con otros acerca de cuál es el don más importante. Ahí están en conflicto acerca del uso del velo en la mujer. Están en conflicto acerca de la comprensión de la cena del Señor, porque dicen que están celebrando la cena del Señor y al mismo tiempo están divididos. Mientras uno ha comido, ha cenado en abundancia, el otro está con hambre. Y Pablo dice, no, eso no es comer la cena del Señor. Y entonces, después, cuando uno va avanzando en la lectura de la primera carta a los Corintios, uno pregunta, ¿y dónde estaban los santificados? ¿Dónde está ese pueblo santo? ¿Dónde quedó? ¿Saben, hermanos, cuál es la realidad? Es la realidad que vemos. La iglesia es al mismo tiempo justa y pecadora. La iglesia es al mismo tiempo justa, santa, pero también es pecadora. El reformador Martín Lutero lo dijo en latín: simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque Dios la ha apartado. Porque Dios nos ha apartado. Dios nos ha apartado a ustedes y a mí. A ustedes nos ha apartado el Señor. A veces nos preguntamos, ¿a mí? ¿Realmente a mí? ¿Conmigo lo hizo? Y a veces parece que decimos, como Groucho Marx, en mi adolescencia yo era marxista, pero de Groucho Marx y sus hermanos. ¿No han visto ustedes a Groucho Marx y sus hermanos? Son unos comediantes norteamericanos geniales, muy especiales. Groucho Marx tiene un pequeño chiste que dice: a mí no me gustaría formar parte de un club que aceptara personas como yo. A veces, hermanos, parece que así nos evaluamos en la iglesia y decimos, no, esta iglesia no puede ser santa porque aceptan personas como yo. ¿Cómo es que a mí me admiten? ¿Cómo es que a mí me reciben ahí? Usted es santo, no por sus méritos, porque Dios lo ha apartado. Porque Dios lo ha apartado. Y porque Dios está trabajando en usted. Acabamos de cantar una alabanza que dice: moldéame, quebrántame, humíllame, transfórmame. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros? El Señor ya nos apartó, el Señor ya nos trajo a su pueblo, el Señor ya nos hizo su pueblo. Pero no ha terminado su obra en nosotros. En algunos todavía le falta mucho. Pero Dios es paciente y está obrando en nosotros. ¿No cree que eso es maravilloso? Hay una escena en donde Jeremías tiene una visión. Va a la casa del alfarero y el alfarero está moldeando una vasija. Y cuando llega, resulta que la vasija se le deforma al alfarero. Y entonces el alfarero la
la vuelve a amasar, la vuelve a hacer una sola masa y para comenzar de nuevo a moldear la vasija. Dios podría hacer eso con nosotros, pero en lugar de eso ha escogido el trabajo de ser como un tallador de diamantes, de ser como un tallador de piedras preciosas. Y va quitando la aspereza y va quitando aquello que estorba y va dándole forma a nuestras vidas. ¿Verdad que ya no son igual que hace 10 años? Ya no son lo mismo que hace 20 años. El Señor va moldeando nuestras vidas a través de las experiencias, a través de los encuentros, pero sobre todo a través de su palabra. Va moldeando nuestras vidas. Todavía le falta al Señor mucho trabajo por hacer en nuestras personas. Porque aún somos pecadores. Porque aún en la iglesia habemos pecadores. La iglesia es el pueblo santificado, porque es el pueblo apartado, lo que Dios ha separado. Y usted es parte de ese pueblo. ¿No le parece que es un gran privilegio? No es un mérito, es un regalo. Y lo único que hemos hecho nosotros es decirle a Dios, lo acepto, lo quiero, es mío. Soy parte de ese pueblo que tú has apartado. Formamos parte de esta familia que Dios tiene en el mundo. Dios podría haber tenido un pueblo a partir de ángeles. Es más, también a partir de piedras podría haber conformado su pueblo. Pero lo escogió hacer a través de nosotros, de personas, seres de carne y hueso, con fragilidades, con virtudes. Pero Dios está obrando en nosotros. Somos llamados a reflejar ese pueblo santo. No solamente somos llamados a vivir la experiencia de ser apartados por Dios, sino también somos llamados a reflejar eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos llamados a que en este mundo conformemos ese pueblo de Dios. Efesios dice que el Señor Jesucristo ama a la iglesia, se ha entregado por ella en forma total. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, desde la última parte del verso 25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo ha pagado un precio por integrar una familia, pero no ha terminado ahí su obra. Ahora Él está purificando, está limpiando a esta, su novia, su esposa, porque se la va a presentar a sí mismo. En uno de los profetas del Antiguo Testamento hay una narración cuando habla del pueblo de Israel y dice que el pueblo de Israel era como una niña expósita, abandonada, pero que alguien la encontró, la cuidó, la lavó, la preparó y luego, llegado el momento, se casó con ella. Eso hizo el Señor.
rescató a un pueblo que no era pueblo y va transformándolo para que sea una novia gloriosa. El Apocalipsis, que es un libro de esperanza, dice en el capítulo 19, en una escena celestial, es decir, en una escena que describe el futuro del pueblo de Dios, que hay un momento en donde se celebran las bodas del Cordero. En el futuro, el encuentro entre el pueblo de Dios y su Señor es como el encuentro de unas bodas, una celebración en intimidad, en fidelidad, en lealtad, un encuentro de gozo, la celebración de las bodas del Cordero. ¿Y saben qué, hermanos? Allí vamos a estar. ¿Lo creen? ¿Piensan ir? Si piensan ir, allá nos vemos. Nosotros vamos todos hacia esa fiesta de las bodas del Cordero. No le hace que el Señor me lleve a rastras. No le hace que me lleve a la fuerza. Ahí quiero estar. Es el pueblo que Él está invitando a una fiesta, a una verdadera celebración. La quinta característica, la quinta marca del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios es un pueblo amoroso. Es un pueblo que ama. Es un pueblo que entiende lo que es el amor. Juan capítulo 3, verso 34 y 35. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Les dice el Señor Jesús en este discurso de despedida a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El amor es una decisión que rompe a veces con el sentimiento, que va más allá del sentimiento. El amor es lo que Dios practicó con nosotros. No solo cuando éramos su pueblo, sino aún antes de que fuésemos su pueblo. Él nos amó aún antes de que fuésemos sus amigos. Él decidió amarnos. Y eso no tiene que ver con características ni físicas, ni económicas, ni de educación, ni de clase, ni de raza, ni de color, de ninguna. Por la libre decisión de Dios, eligió amarnos. Cuando éramos necios, testarudos, rebeldes, eligió amarnos. Y entonces ahora le dice a su comunidad, a sus discípulos: yo les doy un nuevo mandamiento, que no es nuevo, que es tan antiguo, pero se los doy de nuevo por primera vez. Ámense unos a otros, como yo los he amado. Que no nos dé miedo, hermanos, abrazar al diferente. Que no nos dé miedo decidir amar al adversario. Que no nos dé miedo amar y servir al otro, porque esta es una de las características del pueblo de Jesucristo. Un amor incondicional, un amor que perdura a través del tiempo y de las experiencias. Amar no es sustantivo, dice el cantante guatemalteco, ¿verdad? Amar es un verbo que se conjuga, pero que es acción. Amar no es solo un discurso, es una decisión de hacer bien al otro. No solo cuando me sobra tiempo, no solo cuando me sobra, sino aún cuando no tengo, aún cuando no puedo hacerlo. Amar es una característica, una marca del pueblo de Dios. ¿Somos nosotros, hermanos? Amén. Somos nosotros. Pero creo que también podemos decir a Dios:
Enséñame a hacerlo mejor. Enséñame a amar mejor. Hazme como tú. Entonábamos en un canto hace unas 2 semanas. Más de ti. Quiero más de ti. Quiero amar como tú amas. Quiero hacerlo como tú lo haces. Quiero aprenderlo. Característica, la siguiente marca del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios cumple la misión. ¿Y cuál es la misión, hermanos? La misión de ser sal y luz en el mundo. Ser sal y ser luz. Ser sal y ser luz. Ser sal porque es preservar el mundo, ayudar a que el mundo se mantenga, ayudar a que el mundo se preserve, ayudar a que el mundo no se corrompa, no se degrade. Dios nos tiene aquí. Cuando nos damos cuenta del mundo en el que nos movemos, un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de falsedad, un mundo lleno de imitaciones, un mundo lleno de traiciones, un mundo en donde abunda el pecado, tal vez en algún momento algunos de nosotros decimos, sería mejor irnos a fundar una nueva ciudad con puros hermanos, con pura gente creyente. ¿Saben, hermanos, qué es lo que pasaría? Repetiríamos el mundo que llevamos dentro. Y la corrupción y las traiciones y la falsedad y todo se daría con menos intensidad o en menor grado, pero no estaríamos exentos de hacerlo. Pero además, no tendría sentido entonces el ser iglesia, porque el ser iglesia es ser llamados a ser sal. ¿Y dónde se tiene que ser sal? En la sopa. ¿De qué sirve la sal en el salero? Hay que ser sal en la sopa, en el caldo. Hay que ser sal ahí, donde le da sabor a la comida, donde se preservan los alimentos. Hay que ser sal en medio del mundo. Hay que hacer la diferencia en medio del mundo. Ese es el llamado de la iglesia. Hay que ser luz en este mundo que va perdiendo sus valores. Estamos llamados a esto. Cuando el Señor Jesús regrese, podrá decir de nosotros como Mateo capítulo 25. Ustedes fueron mis manos, ustedes fueron mis pies. Ustedes fueron mis ojos, ustedes fueron mi boca, ustedes fueron mi corazón en este mundo. Yo espero que sí. Tengo la confianza que nosotros como iglesia sigamos creciendo en esta misión a la que Dios nos llama. Y la última marca que tenemos en el Nuevo Testamento para el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios es un pueblo ligado al reino. Es un pueblo ligado al reino. El reino de Dios no es la iglesia. O la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia se desprende del reino de Dios. La iglesia es una señal del reino de Dios. Así como el humo es un signo del fuego que hay abajo, así la iglesia es un símbolo, es un signo del reino de Dios. La iglesia está ligada al reino de Dios. Por lo tanto, es más que una fraternidad, es más que un club social, es más que eso. Es más que eso. Tiene que ver con una ciudadanía del reino de Dios, que aquí comienza, pero va a la eternidad. Que comienza pequeño, pero se va haciendo cada vez más grande, como el grano de mostaza. El pueblo de Dios está obligado a ese reino en sus valores, en su manera de vivir, en su entretenimiento, en su comprensión de la vida, en su actuar cotidiano, en sus negocios, en sus relaciones. Está ligado al reino de Dios.
Y esto es lo que Jesús ha venido a enseñarnos. Es lo que Jesús ha venido a mostrarnos. Como iglesia visible, como comunidad visible, somos una iglesia afectada por diferentes experiencias, por el pecado de los miembros, por las decisiones de los miembros. Somos afectados por el estilo de vida, por la manera de obrar. Pero hay una cosa, hermanos. Tenemos que aprender a vernos, no solo como la comunidad visible, sino como esta familia que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Ser iglesia es más que lo que vemos. Ser iglesia es corresponder a la intención de un Dios que en su libre decisión decidió conformar esta familia, a la cual ha llamado, a la cual santifica, a la cual aparta, a la cual le da un desafío, una misión en el mundo, un llamado, una razón de ser, y a la cual le da valores y le da propósitos. La iglesia tiene que recordar su identidad para mantener con claridad su camino. Hemos sido llamados a esta familia. Hemos sido invitados por el mismo Señor para conformar esta familia. Dejemos que el Señor siga obrando y moldeando su iglesia. A veces lo que el Señor hace nos duele, pero le hemos pedido a Dios que nos quebrante, que nos humille. Quizá hemos tenido momentos de arrogancia, de sentirnos mejores que los de enfrente. De enfrente para mí, ¿verdad? Que los de enfrente. A veces hemos tenido la arrogancia de decir: pobrecitos, qué lástima que el Señor no está con ellos. Y nos volvemos demasiado confiados en nosotros mismos. Hermanos, si somos el pueblo de Dios, no es por nosotros, es por Dios, por lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios va moldeando a su iglesia, dejemos que Él lo siga haciendo, que Él nos vaya conformando a su imagen y semejanza, para que seamos verdaderamente el pueblo de Dios. Dios no quiere una iglesia en apariencia, superficial, sino una iglesia verdadera. Y sabe, Él quiere hacerlo con nosotros. Así lo ha elegido Dios. ¿Se habrá equivocado? Creo que no. Dios sabe lo que hace. Que Dios nos bendiga.